La inteligencia artificial es un cambio de paradigma, una forma diferente de percibir el mundo y nos encontró como una suerte de Big Bang. Nos acordamos de una de las primeras creaciones con inteligencia artificial que fue la foto del Papa Francisco primero con esa campera gigante y nadie entendía bien por qué, si era cierto, si era falso, si era toda una creación o realmente estaba sucediendo eso. Esas ilusiones que por momentos parecen distópicas salen de esa génesis de la inteligencia artificial que no sabemos bien hacia dónde irá. Es necesario debatir, es necesario dialogar, es necesario que nos encontremos y hablemos al respecto y sobre todo que nos informemos. Habrá muchos datos reveladores, pero también muchos interrogantes al respecto de la IA, la inteligencia artificial. Por eso son bienvenidos este tipo de congresos, este tipo de jornadas, estas actividades. Se va a llevar a cabo en la Facultad de Humanidades y Artes esta serie de encuentros, esta jornada respecto de la inteligencia artificial, cómo irrumpe la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, y de esto se deslindan un montón de cuestiones que tenemos para desmenuzar como 7 programas. En principio los vamos a recibir a ellos. Está aquí con nosotros Luciano y Sofía, Sofi Di Palma, gran actriz, que va a estar integrado el teatro justamente en toda esta jornada. Luciano Astor, Sofi Di Palma, bienvenidos chicos. Gracias, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por estar acá, y qué tema tan necesario para debatir, para dialogar, para encontrarnos y pensar cómo afrontamos esta irrupción tan abrupta de la inteligencia artificial en nuestra vida. Así es. Algo que irrumpió desde hace unos años, pero que se ha masificado y quien más, quien menos lo usa, sabe, escucha, sin querer quizás ve en redes sociales cosas hechas con inteligencia artificial, como lo que mencionaba recién, que fuese ese primer momento que todos quedamos, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? Bueno, pero hoy está en trabajos, en el mundo académico, en el día a día. Para muchos es simplemente preguntarle cosas, para otros es una herramienta de trabajo, para otros quizás una ayuda para su investigación, para escribir. Artistas, a ver cómo lo usan, qué lo usan, hasta dónde llegan, las posibilidades de crear con la inteligencia artificial, cómo afecta a distintos ámbitos: la educación, el derecho, el trabajo, el mundo laboral, por supuesto, el arte, las artes escénicas, el teatro también. De alguna manera todo nos impacta. Todas preguntas, Sí. fíjate, Sí, sí. Él no paró de hacer preguntas. Como decías vos en la presentación, es pregunta. Porque no, ¿qué respuesta vamos a dar? Si lo estamos atravesando, lo estamos viviendo, nos está Eso pasando. mismo. Y no sabemos hasta dónde llega. No sabemos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Por ejemplo, a ver, una de las teorías conspirativas o de estas cuestiones tan distópicas que han aparecido. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar a los humanos, por ejemplo? Si imaginamos distopías. Y claramente sí. Si imaginamos distopías, puede ser, no sé, Matrix. Pero, a ver, sí, hay posturas extremas, sí, que va a reemplazar a los humanos, que va a haber 90% de desempleo porque todo el trabajo lo van a hacer las inteligencias artificiales. Y hay quizás posturas más moderadas, decir, bueno, algo va a cambiar, sí, sin dudas, Claro. Algo está cambiando. Bueno, ¿cómo nos adaptamos a esos cambios? Que quizás haya trabajos que tenga más impacto, otros menos. Quizás haya que aprender a usar, a convivir con esa herramienta, si es que es una herramienta o si es que algo más que una herramienta. También hay una pregunta ahí, que es ¿qué es la inteligencia artificial? Eso. Porque una herramienta es una cosa que usamos, nos sirve para algo, pero acá también uno puede hablar de alguna manera con inteligencia artificial, que en eso tan humano que es el lenguaje, Hablar. limitado con sus particularidades, por supuesto, pero también vemos que cada vez que sale un modelo nuevo de inteligencia artificial es como más preciso en sus respuestas, es más difícil identificar si es una IA, una persona, uno sabe que está con una Es más, aplicación. en cualquier momento puede llegar a aparecer, imaginando distopías, que no lo veo tan infactible, no lo veo tan alejado de la realidad. En 10 años pueden llegar a aparecer, que ya los debe haber en China, robots con inteligencia artificial, Sí. que serían como una especie de empleada doméstica que está en tu casa, que te cocine, que te tienda la cama, que limpia y que haga absolutamente todo. Obviamente va a haber 500 cámaras insertadas mirándote como si estuviésemos en un Gran Hermano en este mundo voyeur, pero no lo veo tan alejado de la realidad.
Pero ya existen esas cosas. De hecho, hay personas que se vinculan afectivamente con robots, con IA. O sea, todo ese mundo no llegó a Argentina. Gracias al cielo. Gracias al cielo. Tengo más fe en crear una relación con un robot que con un humano. Pero en Japón y China ya... Escúchame. Ya están viviendo así directamente. Sí. Los robots existen para un montón de cosas. Digo, que existan como una herramienta, como algo que ayuda, bueno, está bien, lo podemos tolerar, sabemos. Ahora, ¿qué sucede cuando, como decía ella, hay una suerte de compromiso afectivo con eso? Se casó hace ¿hasta poco. dónde llega? Sí, Se casó hace sí. poco una chica con un robot o Sí, no sé, sí. algo. Algo con algo. Y es la relación más sana que va a Sí, tener sí, en su sí, vida, sí. te digo, aunque Súper. sea justamente con un robot. sí, sí. Ahora, yendo a una imagen un poco más, de una perspectiva tal vez superadora, un poco más optimista, porque tenemos toda la visión apocalíptica, que ya vamos a hablar de ciertas apocalipsis que se dan en el teatro, pero hay otras posturas que son más positivas, que sostienen que puede venir a simplificarnos la vida, a resignificar nuestra forma de trabajar en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. ¿Cuáles son de esas posturas más optimistas que se tiene en torno a la llegada de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las posturas que uno tiene? A ver, son temas, de saber qué es lo que va a pasar, cómo va a ser, es hacer futurología. Bien. Obviamente uno hace proyecciones, tiene ideas, ve lo que está sucediendo. La idea acá es debatir, discutamos. Como también decía ella, son preguntas lo que tenemos ahora. Hay quienes son mucho más optimistas, dicen esto está buenísimo, va a hacer simplificar un montón de cosas, y es cierto, hay tareas muy repetitivas, a veces de oficina y demás, que las simplifica la inteligencia artificial, que quizás algo que se hacía en horas o días, en 15 minutos lo resuelve. Bueno, hasta ahí está bien. Quizás sea una herramienta, algo a lo que habrá que adaptarse, habrá que aprender a usarlo. Pero genera un montón de cuestiones éticas, políticas también, porque la inteligencia artificial tiene sus dueños, sus empresas, sus grandes Justamente. tecnócratas que son los dueños de todas estas empresas tecnológicas. Quizás toda esta tecnología llega primero a ciertos países, después se llega a nuestros países del sur global. Por supuesto, va a ir tiene sus expandiéndose. sesgos, hay un montón de cuestiones detrás de eso que a priori uno dice es una herramienta, hay que aprender a usarla. Sí, está bien, pero también hay mucho más para pensar, para analizar, para saber dónde estamos parados y cómo nos paramos frente a eso que está acá, que no los vamos a sacar de encima la inteligencia artificial. Llegó para quedarse. Va a haber, sí, de alguna manera vamos a tener que convivir, trabajar, estudiar con eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde están los límites éticos? Tenemos que conocerla, saber de qué se trata también. Eso. ¿Cómo educamos sobre eso? Podríamos decir que llegó para quedarse y que va en constante expansión. Ahora, respecto de alguna de las críticas que hay respecto al uso o al abuso de inteligencia artificial, ¿inteligencia artificial equivale a desinteligencia humana? Pregunta. Es una gran pregunta. Una gran pregunta, sí. Es una gran pregunta. ¿Vos tenés la respuesta? No, por eso le pregunto a ustedes. Por eso voy a ir a las jornadas que se van a llevar a cabo, ¿cuándo? El 10, el 11 y el 12 de junio, la semana que viene. Las respuestas acá nosotros no las tenemos. Quizás en las jornadas alguna respuesta esos son surja. interrogantes abiertos para que nos encontremos a dialogar Quizás acerca surjan de qué es lo que está respuestas. Van a pasando. surgir seguro más preguntas también. Un poco de eso se trata, juntarse a debatir, a hablar sobre esto. No es a buscar soluciones inmediatas, fáciles o respuestas simples. Bueno, Que no las hay. Hay un montón de gente que trabaja, que estudia, que analiza estas cuestiones, que piensa sobre esto. Bueno, pondrá en común todo eso que ha trabajado, que conoce, que sabe, que estudia, que ha pensado. Hay gente en educación, en filosofía, en derecho, que se plantea estas preguntas, trata de darles una respuesta. Bueno, en las jornadas la idea es que esas respuestas provisorias quizás se pongan en común y se debatan. Por eso, y también está bueno contar y compartirle a toda nuestra audiencia cómo fueron dividiendo esos bloques temáticos, porque son temas tan extensos que en 3 días no alcanza, 3 años tendría que durar esta jornada directamente.
Y cómo también fueron abriendo el juego, no simplemente a un congreso que queden los cenáculos aristocráticos de la academia, de intelectuales debatiendo cómo va a ser el mundo desde una arrogancia episteme, sino justamente abrir el juego a que todo el mundo participe y que inclusive se incluyan disciplinas como el teatro. Sí. Eso está buenísimo. Yo cuando mandé la propuesta, me la jugué porque no sabía de qué forma se iban a responder o cómo les iba a caer, pero la verdad es que me pareció muy interesante que incluyan una obra de teatro que obviamente tiene que ver con todo esto que se está debatiendo, porque es una obra que se llama Apocalipsis y que plantea la desaparición del mundo material por cuestiones, de una relación de amor que se termina y una científica que descubre una fórmula para trasladar todo este mundo hacia otra dimensión. No propone un nuevo mundo, sino que plantea la destrucción de este. Es el apocalipsis. No viene nada nuevo después. No, viene algo, pero no sabemos lo que es. Eso mismo. Sería no vemos la luz al final del túnel. No, sería otra obra sobre lo que viene. Bien. Pero digo que esta obra haya sido incluida y que tenga lugar en una jornada de debate en la Facu de Humanidades, me parece súper interesante y que da lugar como para más preguntas y más preguntas. Y también para llevar otro público a Humanidades. Justamente. Eso está re bueno. Sí. La idea es no quedarse en los ámbitos académicos. Está planteado como unas jornadas académicas, hay exposiciones, hay conferencias, hay intelectuales, hay académicos que pondrán su investigación, pero también abrirlo. Son temas que están en la sociedad, entre nosotros, cualquiera tiene alguna idea sobre eso, y está bueno que la comunidad, cualquier ciudadano, cualquiera que le interesen estos temas, se acerque. De escuchar lo que otras personas tienen para decir y también opinar, porque de eso se trata. El hecho de que se hable de debate y no sea simplemente un congreso sobre inteligencia artificial, donde cada uno va, pone sus ideas, su opinión o su investigación, sino que también se hable entre estudiantes, docentes, graduados, no docentes y la comunidad de Rosario, de donde fuere que quiera acercarse a las jornadas. Tiene que ver con popularizar el conocimiento, justamente como en algún congreso, creo que el de Comunicación Pública de la Ciencia hace algunos años, allá en la Facultad de Ciencia Política, algo que dijo Darío Zeta, que tiene que ver con popularizar el conocimiento, expandir el saber y que no quede solamente reducido en un sabor 15 de intelectuales. De ninguna manera, y está bueno porque después de la obra va a haber una charla, debate, que conversación y debate va a haber de manera permanente. ¿Cómo lo fueron dividiendo en bloques temáticos? Porque es un tema extensísimo, la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo fueron diagramando? A ver, te cuento un poquito el programa, así de manera resumida. Cuéntenos un poco. Comienza el miércoles 10 de junio a las 5 de la tarde, un panel de apertura, y después a las 7 de la tarde está la conferencia de apertura de Tomás Balmaceda. Balmaceda es doctor en filosofía, es investigador, ha sido becario CONICET, es parte de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, tiene un perfil académico en ese sentido, pero es alguien que también ha sabido difundir todas estas cuestiones de filosofía y tecnología. Tiene libros escritos sobre tecnología, filosofía, sobre los 90, es muy activo en redes, escribe en medios de comunicación, ha hecho mucho y es un gran divulgador de lo que en general se puede entender como la filosofía de la tecnología. Cuestiones de redes sociales, tiene un montón de seguidores en Instagram, siempre sube videos y demás, reels hablando de estos temas. Bien, eso va a ser el 10 de junio. Eso va a ser el 10. Bien. El jueves a la mañana hay 2 conferencias sobre educación, una investigadora de aquí de Rosario, una investigadora que viene es virtual, esa de Mar del Plata. A la siesta el jueves, la obra de teatro de Sofía, después un panel de lo que organiza el Laboratorio de Lingüística Computacional e Inteligencia Artificial de la Universidad. Aquí es una cuestión más ligada a la lingüística, al procesamiento del lenguaje, y el cierre de ese día es con Tomás Bisón y Florencia Cornara, que son parte de la revista Anfibia, del podcast Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín también. Gente más ligada a la divulgación, a llevar todas estas cuestiones de tecnología hacia el gran público, y no se quedan en lo académico, sino al contrario. Su trabajo es para difusión de todas estas cuestiones que a veces se investigan
en la universidad. Justamente por eso celebramos también este tipo de iniciativas, claro. y yendo un poco también al teatro, que es bastante novedoso y es particular y necesario también, que en estos espacios, en estas jornadas, lo que se propone de la universidad, se abre el juego y se viene timón también hacia otro lado, por ejemplo, al arte, a lo artístico. Así vemos muchas muestras fotográficas en los congresos, en varios espacios, pero pocas veces encontramos el teatro allí. Por eso te pregunto, Sofi, Apocalipsis, ¿dónde nace el interrogante? ¿Dónde nace más bien toda esa génesis? ¿Cómo se va gestando este interrogante por la inteligencia artificial a la hora de llevarlo al teatro? Creo que el teatro es uno de los pocos espacios de resistencia del cuerpo que quedan hoy en día. Y me parece que es muy importante que podamos defenderlo. Me parece que hay algo con el avance de la IA y con, no sé si con, como decías, la desinteligencia humana, dijiste. Sí. Bueno, quizás la desaparición del cuerpo físico, de este plano. Apocalipsis destruye este plano, la obra. Y me parece que el teatro es un lugar de resistencia de los cuerpos, del encuentro, del acontecimiento, de lo que pasa acá, en el ámbito humano, que es este. La IA viene un poco a romper con las distancias, con los límites, con lo real, con lo no real. Entonces, en todo ese juego se pierde el cuerpo y el teatro es un espacio de tantos que hay para defendernos. Y hablando justamente del teatro, Fito Páez estuvo acá. Bueno, estuvo a principios de marzo con todo lo que fue Casa Páez, que lo fuimos a cubrir, y anteriormente estuvo 5 de diciembre en la UNR, y allí mismo dijo que los pueden volver en todos estúpidos, pero no vas a crear una Spinetta con inteligencia artificial, no vas a hacer ni un Charly García, ni una Liliana Herrero, ni una Celine Dion con inteligencia artificial. No va a pasar. De la misma forma, que yo les contamos de récord, Margarita Páez Ricci, Baltasar Murillo, Lala Rossi, Ana Kowalczuk, que estuvieron en Rosario haciendo una obra que se llama Un ritual de paso. Con el interrogante, ¿puede la inteligencia artificial hacer una obra de teatro? ¿Qué pensás vos, que tenés mucho escenario y mucho asfalto recorrido en materia de arte dramático? ¿Qué es lo que puede pasar con el teatro ante la llegada de la inteligencia artificial? No, yo no tengo miedo. Yo creo que el teatro va a permanecer. Va a permanecer. No creo que la inteligencia artificial pueda destruir el teatro, sí transformarlo. Todos nos estamos transformando con este inminente avance, pero no creo que sea una destrucción del teatro. Sí me parece muy importante estar acá hoy, hablar, encontrarnos en la Facultad de Humanidades. No digo sumarte viendo un reel por Instagram o en una charla. No, poner el cuerpo, como defender esto, ¿me entendés? El espacio. Y te pregunto a vos desde tu percepción, ¿qué es lo que crees que puede llegar a pasar, Luciano, en materia de educación? ¿Cómo puede irrumpir o cómo irrumpe ahora, pero qué es lo que puede llegar a proliferar frente a la educación, el uso de inteligencia o el mal uso o el abuso de inteligencia artificial en la educación? El mal uso sobre todo y el abuso. A ver, yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a un docente, a alguien transmitiendo una idea, conocimientos, opiniones, formando a una persona. Es muy difícil llegar a eso. Alguno se lo planteará, pero me resisto a eso. Sí creo que va a transformar el modo de trabajo en el aula. Habrá que dejar de lado la idea de que la inteligencia artificial no existe y decir no la usen. Eso no va a conducir a nada. Bueno, a ver cómo se pueden usar la inteligencia artificial de manera inteligente, creativa, útil en el aula. Plantear algunas cuestiones, qué sé yo. Hay trabajo sobre eso, hay docentes que a lo mejor piden, bueno, algo que veía hace unos días en algún lado, que le había pedido a sus alumnos que sí, hagan el trabajo con inteligencia artificial, pero después me lo pasan a mano. Por lo menos van a leer lo que la inteligencia artificial les dijo. Quizás son intentos, a veces pueden sonar medios inocentes, medios, qué sé yo, rebuscados, pero bueno. Son aproximaciones. Son aproximaciones, se va buscando, se va trabajando a ver qué hacemos con esto. Sí he visto que vuelven por ahí muchos a tomar los típicos exámenes a mano alzada en clase. A la vieja usanza. A la vieja usanza, cuando habíamos pasado mucho a hacer trabajos domiciliarios. Bueno, va pasando un poco eso.
se va buscando, es un poco prueba de error quizás también. Sobre todo va a ser necesaria la educación para expresarse bien, porque la inteligencia artificial necesita que vos expreses meticulosamente qué es lo que querés. No te hace inmediatamente lo que vos tenés en tu cabeza. Tenés que escribirlo y redactarlo con cierta precisión. Entonces ahí la educación va a ser necesaria. La inteligencia artificial maneja el lenguaje muy bien, maneja el lenguaje, pero hasta ahí hay un montón de cosas que hay a través en el diálogo, en un intercambio entre personas que que le quedan al margen a la inteligencia artificial. Quizás por eso hay que ser tan preciso. Hay un montón de cosas no dichas en un diálogo, de gestos, de referencias y demás, que bueno, que a la inteligencia artificial hay que dejárselos puntillosamente escritos cuando uno le pide algo. Invitamos a toda la gente entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a debatir, vamos a dialogar y vamos a aprender y entender muchas cosas y delindar también muchos interrogantes. ¿Cuándo? 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 El miércoles 10, el jueves 11 y el viernes 12 de julio. La semana que viene, el día miércoles arranca a las 5 de la tarde, después el jueves y viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche hay actividades. Entre estas actividades principales que te decía recién, hay paneles, mesas de ponencias, relatos de experiencias. Son días que están cubiertos, siempre hay algo, la entrada es gratuita para cualquier persona que se acerque. Es parte de las cosas que se hacen en la universidad y está bueno que llegue hacia al resto de la comunidad, que se acerque cualquiera que esté interesado. Claro que sí, y en la universidad pública reivindicamos siempre, la gloriosa universidad pública. Gracias por venir, chicos. Gracias. Gracias a vos. Un placer. En instantes nada más volvemos con muchísimo más de Somos Eco.